ese reconocimiento. Bueno, esta presentación, como bien sabrán, no va a ser muy extensa, va a durar unos 30, 40 minutos. La idea es hacer un pantallazo general de lo que vamos a trabajar en el curso, que ya está subido a la plataforma de la escuela, en la que a lo largo de 5 módulos, con sus respectivas evaluaciones, ¿no?, vamos a profundizar en cada uno de los puntos que hoy daremos en detalle, ¿sí? Les dejo aquí un pequeño detalle de mi formación y de mi experiencia. Yo soy profesor y licenciado en Educación Física por la Universidad Provincial de Córdoba y estoy haciendo actualmente mi trabajo final de maestría en Educación Física y Deporte también en Argentina, en la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, soy docente de nivel superior y universitario en diferentes carreras, en la Universidad Nacional de Rafaela, en el Instituto Superior de Educación Física BEL de Belleville, también de Argentina, y en la licenciatura en Educación Física de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Y en el ámbito privado me dedico al entrenamiento personal, tanto para el deporte como para la salud, ¿sí? Específicamente los contenidos que aquí vamos a trabajar tienen que ver con las materias, con algunos de los temas que trabajamos en estas instituciones, en estas cátedras de nivel superior y universitario, ¿sí? Además está decir que los aportes que aquí se explican, en su mayoría tienen, digamos, las referencias de los autores que lo proponen, y tienen algunos agregados propios de la experiencia personal que me parece que colaboran con el detalle de la presentación, ¿sí? Bueno, por favor, José Luis, si me extiendo demasiado con la presentación, la idea es que no, me avisan y voy un poquito más rápido. Bueno, ¿cuáles son los contenidos rápidamente que vamos a trabajar en este curso de 5 módulos y que hoy vamos a dar apenas un ABC de cada uno, algunas nociones conceptuales de lo que es obesidad, diabetes, diferentes tipos, fisiología aplicada, es decir, estudiar la fisiopatología, a partir de conocer qué sucede en el organismo humano cuando hablamos de obesidad y cuando hablamos de diabetes, específicamente diabetes tipo 2. Bueno, revisar un poco la investigación académica sobre el ejercicio y el ejercicio adaptado en estas poblaciones a través de distintas propuestas de entrenamiento, y a partir de allí sí revisar qué herramientas tenemos a disposición los entrenadores o los profesionales de las ciencias del entrenamiento o las ciencias del ejercicio para poder llevar adelante propuestas de intervención, que por supuesto, lo voy a decir ahora y lo voy a decir al final, van a ser, aquí vamos a ofrecer una propuesta, en el curso vamos a ofrecer algo mucho más amplio, pero siempre deben ser contextualizadas a la realidad en la que cada uno trabaja, ¿no? Ya sea que esté en un gimnasio, en el parque, en una plaza, en el mismo sistema educativo, cada uno deberá analizar específicamente su situación real y a partir de ahí tratar de trasladar algunos de estos contenidos a la propuesta real, ¿sí? Bien, algunas aclaraciones iniciales a modo de introducción, con la que siempre me gusta comenzar las presentaciones, es decir que no debemos olvidarnos que trabajamos con personas, ¿sí? Que no trabajamos ni con obesos ni con diabéticos, trabajamos con personas que sí tienen una condición orgánica metabólica que se cataloga en la academia con un concepto estandarizado, en este caso obesidad y diabetes, pero nunca debemos olvidarnos que, al fin y al cabo, son personas, ¿no? Eso es un paradigma particular para trabajar. En segundo lugar, por más que a veces parezca que es algo ajeno a la educación física o el entrenamiento, yo creo que es realmente necesario conocer, tal vez no en una profundidad demasiado excesiva, pero sí al menos básicamente en nociones referidas a la fisiología del ejercicio y a la fisiología relacionada con la patología en sí, o lo que vamos a decir la fisiopatología, ¿sí? Porque eso nos va a permitir tomar mejores decisiones y tal vez no dejarnos llevar con modelos y propuestas de entrenamiento que vengan armadas, vengan enlatadas, vengan, digamos, empaquetadas de afuera, con un fin más comercial que directamente relacionado con la salud, ¿sí? Y por último, trabajo de campo, no olvidarnos de que la metodología de trabajo y la prescripción
del ejercicio adaptado, en fin, en nuestro día a día, en los escenarios de trabajo donde nos desempeñamos, son en realidad los más importantes recursos. Es decir, tampoco conocer al pie de la letra la fisiología de la patología nos va a servir si no podemos luego prescribir entrenamiento adaptado, ¿sí? Entonces, bueno, estas aclaraciones iniciales como punto de partida para así ya empezar a meternos de lleno en los contenidos que nos convocan hoy, ¿sí? Bien, este título es bastante trabajado en la actualidad. Nosotros venimos de 1, 2, 3 años, de acuerdo al país y a las decisiones que se fueron tomando, pero sí un tiempo prolongado de hablar de la palabra pandemia, ¿sí? La pandemia por COVID-19 fue digamos, un suceso, digamos, único, fue un suceso trascendental en la vida de todo el mundo, pero digamos, la palabra pandemia hace mucho que se viene trabajando, y en el caso de la obesidad, es una pandemia, digamos, naturalizada. Es decir, se ha vuelto normal, y como normal, digamos, se ha dejado de hablar de ella, ¿no? Y la obesidad es una de las pandemias que hoy por hoy se relaciona con múltiples riesgos y afecciones a la salud, como pueden ver ahí en la pirámide, afecciones al sistema cardiovascular, cardiopatías, hipertensión, aterosclerosis, ¿sí? Patología metabólica, como vamos a estudiar hoy, la diabetes, otros trastornos endocrino-metabólicos, enfermedades respiratorias, cáncer, ¿sí? Eh, es una gran problemática que tiene la población mundial, ¿sí? De todas las razas, de todas las etnias, todas las culturas, eh, y que es causada principalmente por el estilo de vida que llevan las personas desde hace 100, 200, 300 años, con el sedentarismo, la falta de actividad física, la falta de sueño profundo en calidad y en cantidad, el consumo excesivo de medicaciones, el estrés de la vida diaria, la sociedad de consumo, ¿sí? Hacen que hoy un gran porcentaje de la población tenga sobrepeso, y un enorme porcentaje de la población tenga obesidad, ¿sí? Y entonces lo que vamos a estudiar nosotros son las grandes consecuencias que tiene la obesidad para el organismo humano, afectando no solamente desde un punto de vista estético, es decir, de que una persona se vea mal. Digamos, nosotros estamos totalmente lejanos a ver eso de la obesidad, porque eso es una cuestión, digamos, muy diferente para cada quien, ¿no? Nosotros nos remitimos a ver que una persona con obesidad realmente pierde calidad de vida, ¿sí? Entonces, le cuesta realizar las tareas de su vida diaria laboral, tiene trastornos del sueño, trastornos psicológicos, de estados de ánimo en las relaciones sociales. O sea, realmente es una situación muy compleja y grave, por la cual nosotros, profesionales del ejercicio, profesionales de la educación física, debemos ser conscientes y debemos ser sensibles a ella, ¿no? Bueno, empezamos con, digamos, terminología estándar, es decir, empezar a definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de obesidad. Algunos términos que se pueden encontrar en la literatura científica son sobrepeso y obesidad. Sin embargo, digamos, no refieren a lo mismo. Cuando hablamos de sobrepeso nos referimos a un peso corporal que, por tablatura, ¿sí?, se considera superior al normal, ¿sí? Entonces, distintas tablas para sujetos de distintas edades en función de la estatura, ¿sí?, van a determinar si un niño, un joven o un adulto se encuentran por arriba o en la media o por debajo de su peso considerado normal, ¿sí? Cuando hablamos de obesidad ya nos referimos a cantidad de tejidos. Entonces hablamos de personas con mayor porcentaje graso, del 25% en los varones, del 35% en mujeres, para decir que una persona posee esa condición catalogada como obesidad, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de obesidad dijimos que nos referimos a los porcentajes de tejido adiposo. Pero uno de los índices que se utiliza en gran medida para definir si una persona tiene infrapeso, normopeso, sobrepeso o obesidad es el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Bueno, muchos de ustedes ya lo sabrán. Es un índice que se determina dividiendo el peso en kilogramos por la estatura en metros elevada al cuadrado, ¿sí? Ese número, ¿sí?, que se obtiene se correlaciona con una tablatura que ahora la vamos a ver, y a partir de allí se determina
si la persona tiene menor peso normal, o sea, infrapeso, es normapeso, o supera el peso considerado normal, ¿sí? Fíjense, esta es una tabla con los distintos percentiles, por ejemplo, para niños de 5 a 10 años, donde se busca la edad en meses o años y se correlaciona hacia arriba con el peso considerado normal. En un percentil 50, voy a poner el puntero láser para poder mostrarlo. ¿Ven? Por ejemplo, entonces toman una edad, acá, en este eje, y su vida para arriba lo pueden correlacionar con un determinado peso, ¿sí? Y acá tenemos los percentiles 50, 3 mínimo y 97 máximo. A partir de aquí estaría toda la distribución de los pesos en la sociedad. Esto sería lo más cercano al peso considerado normal, ¿sí? Estas tablaturas muchas veces responden a, digamos, análisis por lugares. Entonces, estos son patrones de crecimiento de la OMS para Argentina, por ejemplo, y pueden ser diferentes en distintas regiones del mundo. ¿Sí? Son muy utilizadas, por ejemplo, en el ámbito de la pediatría. Pero, digamos, requieren de tener la información y por ahí son un poco más complicadas de revisar y no nos otorgan en realidad un dato exacto de la cantidad de masa grasa o masa muscular que tiene esa persona. Lo mismo sucede con el IMC o el índice de masa corporal. Ese número que se obtenía, ¿sí? De acuerdo a estos rangos que se marcan aquí, uno puede determinar si tiene bajo peso, un peso ideal o normal, sobrepeso o obesidad. Ahora bien, analicemos esto. Fíjense, dos personas, ¿sí? Que pesan lo mismo, que su altura es la misma, ¿sí? Por lo tanto el índice de masa corporal les va a dar igual. Ahora, si nosotros vemos las figuras de estas personas, podemos rápidamente dar cuenta que la composición corporal de ese sujeto es totalmente distinta. Por eso, quería hacer salvedad en este punto, el índice de masa corporal, digamos, no nos da un real valor de la cantidad de tejido adiposo y muscular que poseen las personas y por lo tanto no sería un indicador, digamos, válido para determinar si una persona tiene sobrepeso u obesidad. Muchas veces en las escuelas, en los clubes o en centros médicos se utiliza este indicador para decirle a niños, adolescentes, jóvenes que tienen, cómo están en relación a su peso, y muchas veces se les dice, no, mira, tenés sobrepeso, tenés obesidad, y en realidad son sujetos que tienen una mayor cantidad de tejido muscular, ¿sí? Entonces, tener cuidado con estas cuestiones, porque no nos dan un real dato de cómo es la composición de esa persona, ¿sí? Entonces, esto, digamos, lo dejo acá a modo de detalle, sabiendo que para determinar la obesidad necesitamos saber qué porcentaje de grasa tiene la persona, tanto la balanza, que solo nos da el número del peso total, como el índice de masa corporal no serían los elementos más indicados para determinarla. Sí lo serían, por ejemplo, acá tienen una figura de una balanza que se llama bioimpedancia. La bioimpedancia es un impulso eléctrico que viaja por el cuerpo hasta distintos electrodos también en las manos, ¿sí? Y a partir de la velocidad con que el impulso eléctrico llega de un lugar a otro, estima, ¿sí? Estima bastante acertadamente la cantidad de tejido adiposo y masa libre de grasa que tiene esa persona. Entonces nos da un dato más certero de composición corporal. O bien, contratar un técnico antropometrista que pueda analizar distintos pliegues y a través de algunas fórmulas matemáticas, sí estime con mucha mayor certeza cuál es la cantidad de tejido adiposo que posee esa persona, ¿sí? Bien. Cuando nosotros, habiendo hecho este detalle conceptual de qué es la obesidad y cómo podríamos determinarla, mucha investigación de la que ustedes pueden encontrar en la literatura académica se encarga de relacionar, de pensar cómo una persona llega a un estado de obesidad, ¿sí? Muchísima investigación lo relaciona directamente con un papel genético, o sea, con el papel natural. Una persona tiene más predisposición o no a tener cierto biotipo corporal y por lo tanto a acumular mayor cantidad de tejido adiposo, ¿sí? Otra gran cantidad, digamos, rango de investigaciones se centró en la cantidad de alimentos que las personas consumen, pero ambas llegaron a la conclusión de que no hay datos certeros de que una persona solo por el papel natural se vuelva obesa, ¿sí? Ni tampoco han podido determinar que una persona obesa a lo largo del tiempo haya consumido
tantas más calorías en relación a ingesta energética que una persona que en la actualidad es normopeso. Por lo tanto, ambos puntos de vista dejaron de relacionarse desde el siglo XXI y se comenzó a poner especial énfasis en la relación entre obesidad e hipocinesia, es decir, falta de movimiento, ¿sí? Entonces, muchos artículos se proponen decir, bueno, ¿qué es lo que sucede? Una persona va subiendo su cantidad de masa corporal, va subiendo su peso corporal y por ende empieza a dejar de moverse, o la situación es al revés, la persona deja de moverse y por ende empieza a aumentar su peso corporal y a acumular mayor tejido adiposo. Bueno, en fin, estamos hablando de la historia del huevo y la gallina, ¿sí? Tantos unos como otros establecen un rol de causa directa en ambas direcciones. Por lo tanto, tal vez no lleguemos nunca a una conclusión y detenernos en analizar quién va primero probablemente justamente, valga la redundancia, nos detenga, ¿sí? Entonces nosotros, como necesitamos intervenir, necesitamos ayudar a través del entrenamiento de estas personas, preferimos analizar otros puntos, ¿sí? A partir de la investigación académica que pueden llevar a una persona al estado de obesidad, ¿sí? Y esta situación en la literatura la vamos a encontrar como el contexto, ¿sí? Es decir, vamos a pensar que la obesidad, ¿sí? Y la relación con la cantidad de actividad física tienen una relación directa con el peso, tienen una relación directa con el contexto en el cual viven, ¿sí? Si nosotros analizamos la literatura, yo acá les dejo un pequeño detalle de algunos trabajos. Hay muchísimos trabajos que relacionan actividad física y peso corporal, estudios con jóvenes, con adultos, con ancianos, trabajos longitudinales, incluso decir un trabajo longitudinal es una investigación que toma a un sujeto, ¿sí? Y estudia al mismo grupo de sujetos durante muchos años, ¿sí? Entonces puede observar claramente qué sucede con ellos. Y analizan la relación entre qué nivel de actividad física tienen y cómo es su peso corporal. La mayoría dice, mientras menos actividad física realizan, van aumentando directamente su peso corporal, y al mismo tiempo, quienes más actividad física realizan van descendiendo su peso corporal. Pero todos concluyen en que estas situaciones de la relación entre actividad física y peso corporal son contexto dependientes, ¿sí? Yo acá les dejo un detalle de un libro de Matsudo y Matsudo que es, si bien tiene bastantes años, está en español, es muy, muy interesante, tiene un detalle muy completo de esta situación, y ellos llaman a esta relación entre hipocinesia y obesidad a la epidemia de la globesidad, ¿sí? Como factor de riesgo principal de otras afecciones, ¿sí? Y podemos sacar como conclusiones que hay 3 factores determinantes contextuales, ¿no? Que van a hacer que una persona vaya avanzando en su edad y al mismo tiempo llegando a un estado de obesidad. En primer lugar, hablamos del ambiente. Cuando hablamos del ambiente, hablamos de, en primer lugar, la sociedad de hoy, es decir, el rol de las industrias, la tecnología, las grandes ciudades, ¿sí? La inseguridad, que hacen que una persona en su tiempo libre tenga opciones y termine eligiendo en quedarse a ver una película o en ver una serie o en leer un libro, porque no solo son más atractivos tal vez que salir a realizar actividad física, probablemente el barrio o la ciudad en la que viven o la hora en la que tienen disponible para hacerlo no es seguro, entonces terminan eligiendo opciones de recreación hipocinéticas, ¿sí? Al mismo tiempo, esas opciones de recreación o de disfrute del tiempo libre conllevan a una mayor ingesta energética mientras se realizan, ¿sí? Fíjense, este trabajo dice el papel de la sociedad. Un individuo tiene casi un 60% más probabilidades de volverse obeso si un amigo lo hace, ¿sí? Un 40% si un hermano, un familiar directo lo hace, y casi un 40% si una pareja lo hace. Entonces, las relaciones sociales también tienen un rol determinante en que una persona se pueda o no volver obesa, ¿sí? Otro elemento que puede aparecer como factor determinante en la literatura científica tiene que ver con los hábitos, ¿sí? Fíjense, este trabajo analizó la relación entre el tipo de transporte, transportarse en automóvil o caminando. Y dice, cada hora en transporte con automóvil significa un 6% más de desarrollar aumento de peso, y al mismo tiempo, cada hora de transporte caminando
significa un 6% menos de desarrollarlo, ¿sí? Es realmente alarmante. Y acá les dejo una imagen que el sábado un compañero la nombró y realmente me dio una idea porque es muy gráfica y es la de una silla, ¿no? Con la imagen de una calavera, ¿no? Como diciendo que la silla mata, ¿no? El hábito de estar sentado durante mucho tiempo. Y en tercer lugar, la investigación académica también habla de la luz artificial, ¿sí? La luz artificial, hablamos de la luz azul, de pantallas, televisores, celulares, la luz LED, ¿no? Que investigan la relación que tienen con que una persona se vuelva obesa, ¿sí? Entonces, fíjense, acá les pongo 2 artículos, pero tenemos muchos más, ambos muy actuales. Dice, adultos y niños expuestos a más luz azul tienden a aumentar más su masa grasa que aquellos que no tienen tanta exposición. Y el segundo, ya como una relación indirecta, dice el sueño profundo, el descanso profundo que se ve afectado por la luz azul, influencia negativamente a la pérdida de masa grasa cuando una persona está en un plan de nutrición y actividad física, que cuando esa persona que está en el plan nutricional y de actividad física logra conciliar el sueño profundo, o sea, logra tener un sueño de calidad durante el suficiente tiempo, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones que son relativas al contexto donde se desarrolla una persona, se consideran en la literatura académica como factores determinantes de la obesidad o de las alteraciones de su metabolismo. ¿Y por qué analizamos esto? Bueno, porque en primer lugar, cuando nosotros hablamos de ejercicio adaptado y protocolos de abordaje adaptado, tenemos que ser conscientes de que el mejor ejercicio que nosotros podemos proponer tiene carácter preventivo. Es decir, lo mejor que podemos hacer contra la epidemia o la pandemia de la obesidad es proponer situaciones que sean preventivas, es decir, que las personas no lleguen a volverse obesas. Y por lo tanto, el análisis de estas cuestiones puede ser, digamos, elementos determinantes para sensibilizar a la población y para estimular no solo a niños, también a jóvenes y adultos de diferentes edades a la práctica sistemática de actividad física como hábitos de vida, ¿sí? Muy bien. Si bien decimos todo esto, una vez que un sujeto se vuelve obeso, es importante conocer parte de la fisiología de esta alteración metabólica que se produce para proponer entonces, cuando la persona ya tiene esta condición, ejercicio adaptado, ejercicio específico para contrarrestar sus alteraciones, ¿sí? Entonces, acá hacemos un pequeño detalle de lo que es el metabolismo de los lípidos y vamos a hacer mención a algunas situaciones particulares de la obesidad y la diabetes, ¿sí? Fíjense, estos son unos gráficos que en su momento algún alumno realizó para una presentación en clase y amablemente le solicité porque me parecen más que simples para entender eso que hemos estudiado en las carreras de formación inicial, simplemente, y que en la cultura, perdón, en el análisis tradicional de la obesidad, principalmente del siglo XX, se trasladó como si lo que sucede en un organismo de un sujeto normopeso o deportista sucediera de igual manera en un sujeto con obesidad o con alteraciones de su metabolismo, ¿sí? ¿Qué es lo que estudiamos en cualquier libro de fisiología o de bioenergética? Bueno, en el metabolismo de los lípidos llegan al intestino, donde son absorbidos en forma, aquí se vende, en forma de kilomicrones, llegan al torrente sanguíneo. ¿Y qué hacen? Ante una gran presencia de kilomicrones en el torrente sanguíneo, se activan estas lipasas, la lipoproteína lipasa adiposo muscular. ¿Qué va a hacer estas lipoproteínas? El proceso denominado lipogénesis, es decir, formación de tejido adiposo, ya sea en el tejido adiposo subcutáneo como en el tejido adiposo intramuscular, ¿sí? Donde se genera un reservorio de lípidos susceptibles de ser utilizados ante alguna situación que el organismo detecte, ¿sí? ¿Qué puede suceder? Ante una situación de actividad física, dentro del tejido adiposo, tanto subcutáneo como muscular, tenemos otras lipasas, las lipoproteína lipasa, hormonas sensibles. Estas lipasas lo que hacen es el proceso contrario, es decir, la ruptura, ¿sí?, de triglicéridos, de triacilgliceroles, proceso denominado lipólisis. ¿Qué se genera? Ácidos grasos libres y alcoholes. Los alcoholes van a distintos órganos para formar nuevamente glucosa, y los ácidos grasos van al tejido muscular activo
para ingresar a la mitocondria, producir beta-oxidación y así generar una gran cantidad de ATP o de energía que permita cumplir las funciones musculares necesarias, ¿sí? Ese procedimiento, ese circuito metabólico que nosotros estudiamos, o que muchos de ustedes estudiaron en distintas carreras, como bioenergética, es correspondiente a un organismo cuyas funciones metabólicas son normales, ¿sí? O un sujeto que no posee una excesiva cantidad de tejido adiposo, ¿sí? No tiene alterado su metabolismo. Ahora bien, perdón, me había olvidado de esta. Bueno, cuando el ácido graso llega al tejido muscular, se junta con una coenzima A para formar acil-CoA, ¿sí? Acá tenemos la carnitin palmitoyltransferasa que permite el ingreso de la acil-CoA. Luego la beta-oxidación, que no es más que este acil-CoA, digamos, separarlo en pares, un segmento A y B, ¿sí? Por eso se llama beta-oxidación, ¿sí? Juntarlo con otra coenzima A y formar el acetil-CoA, que entra así al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria, ¿sí? Esto es básicamente la fisiología la bioenergética del metabolismo de los lípidos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de sujetos con obesidad, nosotros hablamos de un organismo cuyo metabolismo está alterado. Entonces, a todo este proceso fisiológico que hablábamos recién, le tenemos que sumar que desde la década del 90, ¿sí? Se vienen estudiando una serie de proteínas llamadas citoquinas, ¿sí? Las citoquinas son péptidos, son proteínas que funcionan para regular el metabolismo, ya sea, digamos, de manera productiva, de manera positiva o de manera negativa en situaciones, y se las nombra de acuerdo al tejido del cual provienen. Por eso podemos hablar de adipoquinas o lipoquinas cuando son liberadas por el tejido adiposo. Podemos hablar de mioquinas cuando son liberadas por el tejido muscular, de hepatoquinas cuando son liberadas por el hígado, de osteoquinas cuando son liberadas por el tejido óseo, y así las distintas citoquinas que son liberadas por los distintos sistemas orgánicos u órganos, ¿sí? Fíjense, acá hay una fotito, ¿sí? Esta imagen que les muestra que un tejido adiposo normal, ¿sí? En un sujeto normopeso, libera, ¿sí? Adipoquinas, ¿sí? Antiinflamatorias. Ahora bien, cuando nos encontramos en una situación de un tejido adiposo, de un sujeto obeso, es decir, un tejido adiposo hipertrofiado, encontramos un adipocito que pierde su funcionamiento normal y libera adipoquinas proinflamatorias. Y ahora vamos a ver qué significa esto de proinflamatorias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de adipoquinas proinflamatorias, hablamos de un estado general de inflamación que se genera, ¿sí? Que se genera por el exceso de reserva energética, ¿sí? Que va a generar una serie de desequilibrios químicos que alteran todas las rutas metabólicas. En sujetos con obesidad esto sucede, ¿sí? Entonces se ve alterada la producción y la acción de las adipoquinas, que representa la pérdida del funcionamiento de los adipocitos y genera un estado general de inflamación. ¿Cómo se llama este estado? Se llama lipotoxicidad, ¿sí? Acá hay algunas de las adipoquinas que se liberan en un tejido adiposo, ¿sí? De un sujeto obeso, ¿sí? Que lo que generan es principalmente insuficiencia lipogénica, es decir, pierde funcionamiento normal el tejido adiposo, que se liberan adipoquinas inflamatorias. Se genera un estado general de lipotoxicidad. En un estado de lipotoxicidad, todas las rutas metabólicas, bioenergéticas que nosotros podemos estudiar en un sujeto normopeso no se producen de igual manera, ¿sí? Y esta es la clave para entender la fisiopatología de la obesidad, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, esta situación nos permite relacionar a un estado general de inflamación, producto de un tejido adiposo obeso, que se relaciona con otras patologías, en este caso nosotros vamos a estudiar la diabetes, pero también enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras, ¿sí? Fíjense, acá hay un ejemplo de una adipoquina, ¿sí? Nosotros en el curso, en los distintos módulos vamos a estudiar muchas más de ellas, pero esta es una que tiene relación directa con la resistencia a la insulina, ¿sí? Fíjense, se llama leptina. Ahí tiene una pequeña imagen con distintas funciones de la leptina, liberada cuando el adipocito está en condición normal, ¿sí? Fíjense, acá dice, está relacionada con el metabolismo anabólico, se relaciona, ahora vamos a ver en otra imagen, con el crecimiento muscular, ¿sí? Está presente tanto en el tejido muscular como en el tejido adiposo, y hay quienes poseen una sobreexpresión de un gen, que es este que está acá arriba, que termina generando una situación de resistencia a la leptina. Fíjense
que acá una de las funciones que tiene la leptina es disminuir la secreción de la insulina estimulada por la glucosa, ¿sí? Al mismo tiempo, fíjense, las personas con obesidad poseen una sobreexpresión de este gen que yo les decía anteriormente en sus músculos esqueléticos. Por tal razón, esta situación colabora con el deterioro en la síntesis muscular. Fíjense, la persona con obesidad, ¿sí? Esta flechita con ese ion significa resistencia, ¿sí? Es decir, se opone a la leptina, resistencia a la leptina. ¿Con qué está relacionada la leptina? Con la proliferación, ¿sí? La diferenciación y el crecimiento muscular. Por lo tanto, por esta razón se podría explicar de cierta manera por qué las personas con obesidad, ¿sí? Y diabetes poseen un tejido muscular, poseen una condición de sarcopenia, es decir, un tejido muscular deteriorado, pierden masa muscular, ¿sí? Pérdida de sarco, viene de sarcómeros, pérdida de masa muscular. ¿Qué es la masa muscular? Bueno, en líneas generales es lo que te permite realizar las actividades de tu vida diaria, ¿sí? Las actividades de tu vida diaria laboral, y ni hablar de la actividad de la vida diaria deportiva. Pero además, en términos de metabolismo de la glucosa, el tejido muscular es el lugar, perdón, del metabolismo bioenergético, el tejido muscular es el lugar donde tanto el ácido graso en la mitocondria como la glucosa, ¿sí? Ya sea en mitocondria o en citosol, va a ser oxidada para producir energía. Por lo tanto, aquí tenemos una de las razones por lo cual la persona con obesidad, ¿sí? No solamente le cuesta metabolizar glucosa, sino también le cuesta mucho metabolizar ácidos grasos, ¿sí? Por eso hay un profesor que dice, repite mucho esta frase y dice, no baja de peso el que quiere, sino el que puede. Es decir, que tiene una condición orgánica que le permita, ¿sí? Por medio del ejercicio, metabolizar ácidos grasos, ¿sí? Fíjense, estas son otro de los elementos de la lipotoxicidad, es decir, cuando hay una acumulación excesiva de tejido adiposo intramuscular, empezamos a encontrar una presencia, digamos, alta de estos elementos, se llaman ceramidas. ¿Qué hacen las ceramidas? Tienen una acción negativa, deleteria, sobre distintos elementos, la mitocondria, el retículo sarcoplasmático, el núcleo celular, y alteran el funcionamiento normal. Ahora fíjense, las ceramidas tienen una vía de inhibición sobre la AKT. Es decir, nosotros no vamos a profundizar ahora, sí en el curso, sobre vías de señalización muscular, pero sí vamos a decir que AKT, ¿sí? Es una vía molecular que lo que va a hacer es trabajar sobre la señalización de los GLUT4. ¿Y qué son los GLUT4? Son los receptores que se encuentran dentro de la célula muscular que permiten el ingreso de glucosa a la célula para ser metabolizada. Por lo tanto, la presencia alta de ceramidas inhibe, ¿sí? AKT, que al mismo tiempo se encarga de señalizar GLUT4, y por lo tanto la llegada de estos a la membrana celular para que ingrese glucosa va a estar debilitada, ¿sí? Por lo tanto, tenemos otra razón más para asociar a obesidad, ¿sí? A obesidad y diabetes tipo 2. Ahora vamos a analizar un poquito más de diabetes tipo 2. Pero además, fíjense acá abajo, dice inhibición de CPT1 o carnitin palmitoil transferasa 1. ¿Qué es la carnitin palmitoil transferasa 1? Es lo que llamamos habitualmente carnitina, es decir, ese agente encargado de ingresar el acil-CoA, ¿sí? El ácido graso más la coenzima A, dentro del interior mitocondrial para que se produzca beta-oxidación. Al inhibir esta, también va a estar deteriorada el metabolismo de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, razones más que esenciales para entender por qué un sujeto con obesidad, ¿sí? Primero tiene una asociación directa con la aparición de diabetes tipo 2 o de resistencia a la insulina, y además le cuesta muchísimo, ¿sí? Por esta situación, metabolizar ácidos grasos, ¿sí? Entonces decimos, asociación con otras patologías, nos vamos a centrar en patología metabólica directamente relacionada a la diabetes. ¿Qué es la diabetes en términos conceptuales? Es un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, caracterizado por altos niveles de azúcar en sangre y presencia de azúcar en orina, ¿sí? Puede ser de tipo 1, tipo 2, de acuerdo a la situación que lleva a esta patología. Nosotros en este caso, en el curso vamos a hablar de las dos, pero en este caso vamos a hablar de la diabetes tipo 2, ¿sí? Esta diabetes tipo 2 es una situación en la que hay resistencia a la insulina, ¿sí?
o se puede llamar insulinoresistencia. Es el 90 o 95% de los casos son diabetes de este tipo, ¿sí? Y lo más importante es que con el tratamiento adecuado puede llegar a la cura definitiva. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Un tratamiento combinado entre un plan nutricional individualizado, por supuesto, y un protocolo de entrenamiento físico adaptado, ¿sí? Esto es más que importante porque realmente somos imprescindibles en el tratamiento de estas alteraciones y tiene mucho valor nuestro trabajo. Bueno, entonces, como decíamos, para volver a la fisiopatología, los sujetos con obesidad tienen menor respuesta a la insulina, están en un estado lipotóxico y la presencia de ceramidas, como decíamos anteriormente, va a generar no solo inhibición de GLUT4, sino también de carnitina para el metabolismo de los ácidos grasos, ¿sí? Bueno, entonces, a modo de cierre de este pequeño apartado decimos, el tejido muscular en patologías metabólicas sufre las consecuencias del estado de inflamación crónica producido por la gran cantidad de adipoquinas proinflamatorias producidas por un tejido adiposo, digamos, afuncional, ¿sí? Entonces, obesidad y diabetes van a traer aparejados sarcopenia, pérdida de masa muscular, que al mismo tiempo van a traer aparejado pérdida de, digamos, interés por participar de la actividad muscular, porque ya no hay entusiasmo por participar de actividad física, uno no se siente competente y además cualquier actividad con un pequeño gasto energético lleva a un estado de dolor muscular, de cansancio, de fatiga, que termina siendo un círculo vicioso en que una persona realmente decide alejarse lo más posible o evitar en mayor medida las actividades de tipo motriz o físicas, que en fin lo que van a hacer es un círculo vicioso, van a llevar a un estado mayor de inflamación y a un estado de mayor acumulación de tejido adiposo que va a perpetuar esta situación, ¿sí? Entonces, el protocolo de abordaje adaptado debe considerar todo esto que nosotros venimos hablando desde el inicio de esta breve presentación, ¿sí? El abordaje adaptado debe ser, en primer lugar, al mismo tiempo que lo de la enfermedad, un abordaje multifactorial, ¿sí? Desde diversas áreas profesionales. Cada uno lo hará en su campo de trabajo. La nutrición tendrá su profesional, la medicina lo mismo, la psicología lo mismo, y nosotros lo haremos desde el entrenamiento físico adaptado, ¿sí? O desde el ejercicio físico adaptado. De más está decir que no solo va a proveer beneficios en términos biológicos, orgánicos y estéticos, sino también, y lo más importante, efectos psicológicos, cognitivos, que llevan a largo plazo a un mejor bienestar y una mejor calidad de vida, ¿sí? Es importante entender, nosotros hablamos en este caso del abordaje desde el entrenamiento físico, que no todas las personas responden de igual manera, y que las personas deben ser conscientes de que el plan de abordaje más adecuado siempre es a largo plazo, ¿sí? Siempre es a largo plazo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estos cambios, estas alteraciones metabólicas no se producen de un día para el otro, ¿sí? Se producen durante muchos años de hábitos y de conductas o de vivir una situación que lleva al estado de obesidad y diabetes, el plan de entrenamiento debe contrarrestar estas adaptaciones que se generaron y por lo tanto también necesita de un cierto tiempo de trabajo. De todo modo, siempre lo mejor es fomentar el hábito o fomentar el entrenamiento como un hábito más de vida y que se pueda perpetuar a lo largo de todo el ciclo vital, ¿sí? Bueno, ya llegando al final y empezando a hablar un poco más de lo que nos interesa generalmente a los entrenadores, hablar de las herramientas, es decir, ¿qué tenemos a disposición entonces para trabajar con estos sujetos que tienen un metabolismo alterado, que les cuesta metabolizar ácidos grasos, que la respuesta a la insulina es menor? Bueno, hay tres elementos que van a resultar claves como herramientas de trabajo. En primer lugar, aumentar lo que se llama el NEAT, aumentar la actividad física diaria. Una herramienta interesantísima es los protocolos o los objetivos de actividad física acumulada, que es trabajar por objetivo, es decir, bueno, a lo largo del día hay que sumar 20 minutos de actividad física de cualquier tarea, la actividad física a elección. Pueden ser en 4 periodos de 5 minutos que vos quieras, es decir, estás trabajando 4 veces durante las 8 horas de trabajo, tenés que dar, no sé, 2 vueltas a la cuadra. Entonces,
sumás a lo largo del día pequeños momentos de actividad física que acumuladas a lo largo del día aumenten la actividad física diaria, aumenten el gasto energético diario. ¿Sí? Esta es una primera herramienta que en este tipo de población sirve mucho para generar no solo el hábito, sino la adherencia al plan de actividad física. En segundo lugar, el entrenamiento de la fuerza. El entrenamiento de la fuerza es hoy por hoy un recurso imprescindible, ¿sí? Veníamos diciendo que el tejido muscular es el lugar donde se va a producir el metabolismo de los sustratos energéticos y por lo tanto un tejido muscular deteriorado es un organismo que no tiene posibilidades de recuperarse. Entonces el entrenamiento de la fuerza para mejorar la cantidad de masa muscular y al mismo tiempo la función muscular va a ser determinante en el abordaje adaptado, ¿sí? De más está decir que además la propia contracción muscular, ¿sí? Produce la liberación de proteínas o de mioquinas antiinflamatorias. Muchas son las mismas que libera el tejido adiposo, pero con funciones antiinflamatorias. Por eso van a ser determinantes en contrarrestar el estado de lipotoxicidad que hablábamos anteriormente. Y en tercer lugar, que es la prescripción tradicional y que ya vamos a indagar un poquito de qué es lo tradicional y qué es lo que se propone en la actualidad, el entrenamiento de la resistencia, ¿sí? Sin embargo, vamos a decir, al principio, en el inicio del plan de actividad física, no es la recomendación, ¿sí? Aunque los estudios muestran que hay buenos resultados con entrenamiento de la resistencia de tipo MIT, que sería entrenamiento continuo de intensidad moderada, y de tipo HIIT, que es entrenamiento fraccionado de alta intensidad, ¿sí? Y acá nos vamos a detener un poquito nada más. En el curso hacemos un gran detalle de lo que sucede con ambos tipos de protocolos desde la investigación académica. ¿Qué pasa con cada uno de ellos, ¿sí? Cuando nosotros analizamos las fuentes de energía, ¿sí? del metabolismo energético en cualquier libro de fisiología, nosotros podríamos decir, bueno, ejercicio físico de baja intensidad, del 30% del consumo de oxígeno para abajo, menos, el uso predominante es de lípidos, ¿sí? Pero al ser de baja intensidad, no hay un gran consumo, ¿sí? energético. Ahora bien, cuando hablamos de alta intensidad, estamos en la zona de máximo consumo energético, cuando las fuentes que se utilizan son los sustratos de lípidos, ¿sí? subcutáneos e intramusculares, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nosotros podríamos decir, bueno, el ejercicio más indicado sería el lugar donde mayor cantidad de sustrato energético se utilizan cuando vienen de fuentes adiposas. Y cuando hablamos de alta intensidad, que serían los trabajos HIIT, ¿sí? Es decir, del 70 al 80% del consumo de oxígeno hacia arriba, las cantidades de lípidos utilizadas son muy pocas y lo que más se utiliza es glucosa y glucógeno muscular, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la creencia tradicional? Bueno, estudió esta fuente de energía y dijo, para todos los sujetos que deseen mejorar su perfil metabólico, el entrenamiento moderado, ¿sí? El entrenamiento de intensidad moderada y de lógica continua, ¿sí? Va a ser el más indicado para estimular el descenso de masa grasa, ¿sí? Ahora bien, yo les pregunto en función de lo que hemos venido viendo. ¿Esto sucede de igual manera en sujetos con alteraciones metabólicas, con obesidad y diabetes, en estados de lipotoxicidad, con alta acumulación de ácidos grasos intramusculares, ¿sí? con un tejido adiposo afuncional? Bueno, la respuesta es no. Es necesario entender que esta utilización que decíamos anteriormente, sustratos, es característica de un sujeto normopeso o deportista y que no se produce igualmente en estado de inflamación crónica. En los sujetos con obesidad, el organismo se encuentra afectado por una enorme cantidad de lipoquinas que alteran todas las rutas metabólicas, ¿sí? De los ácidos grasos y el circuito de la insulina y glucosa, perdón. Entonces, en esta situación, las posibilidades de utilizar grasa con entrenamiento moderado, ¿sí? de lógica continua, ¿sí? son muy reducidas con respecto a un sujeto normopeso. ¿Se entiende? Por eso es que decíamos anteriormente, no es capaz de descender su masa grasa aquel que quiere, sino aquel que puede, ¿sí? Por eso el protocolo que nosotros proponemos es diferente. Ahora bien, yo le pregunto, bueno, entonces, ¿el HIIT es la herramienta milagrosa?
Bueno, ¿qué dice la ciencia sobre eso? En el curso nosotros hacemos un análisis de muchísimos trabajos que en la actualidad, como es un protocolo, digamos por decirlo, de moda, tienen una gran cantidad de observaciones en la investigación académica. ¿Qué se dice habitualmente? Bueno, que el HIIT es un método por excelencia para la oxidación de ácidos grasos en comparación con las prescripciones tradicionales de entrenamiento continuo. Y yo les voy a decir que no es así, que la investigación no aporta resultados contundentes que digan, sí, HIIT aporta mayor descenso de masa grasa que MIC, eso no es cierto. Y también se afirma que el entrenamiento HIIT no puede combinarse con fuerza, que decíamos anteriormente que era uno de los puntos fundamentales, porque hay un efecto de interferencia y no se generan las adaptaciones necesarias. Y yo les voy a poner otro cartelito de que no es cierto, el efecto de interferencia no sucede, ¿sí? Todo esto no viene porque, digamos, se los digo yo, es la investigación y los resultados que, bueno, por la extensión de este webinar no nos detenemos a observar, ¿sí? Quienes accedan al curso completo van a poder tener ahí un detalle, aunque pueden hacer una investigación personal y encontrarse con estos resultados que la academia hoy en la actualidad propone, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón propondríamos HIIT? ¿Sí? Anteriormente decíamos que entrenamiento de resistencia podría ser MIC o HIIT. ¿Por qué razón lo propondríamos? Sí, no es un método eficaz para la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Y si además, desde la cultura tradicional, no ataca directamente a los ácidos grasos, sino a los glúceos. Bueno, las razones son dos. El HIIT, por la alta intensidad, ¿sí?, de sus esfuerzos, va a producir dos efectos benéficos para el metabolismo de los ácidos grasos. Uno es la creación de mayores vasos sanguíneos, es decir, lo que se llama angiogénesis, es decir, la formación de una red capilar mucho más amplia, capaz de transportar con mayor facilidad el producto de la lipólisis, que son los ácidos grasos libres, y además va a producir lo que se llama biogénesis mitocondrial, es decir, la creación de nuevos sitios donde esos ácidos grasos que van a llegar con mayor facilidad al músculo esquelético van a ser oxidados luego de la beta oxidación y ingresando al ciclo de Krebs y a la cadena de electrones. Por eso el HIIT tiene un, digamos, verdadero valor y es ajustado, es necesario en un protocolo de entrenamiento adaptado en personas con alteraciones metabólicas cuando hablamos de obesidad y de diabetes, ¿sí? Entonces, ya llegando al cierre de este trabajo, vamos a hacer un pequeño detalle, lo que sería una propuesta de planificación del entrenamiento adaptado, ¿sí? Del entrenamiento físico. Lo vamos a plantear en una serie de tres fases. Tres fases, de la primera y la segunda, de aproximadamente 6 meses, y luego una tercera fase que ya empiece a integrar estímulos y se perpetúa a lo largo del tiempo, ¿sí? Desde más está decir que cada uno hará el análisis de la persona con la que trabaja o del grupo con el que trabaja, de la situación, el contexto en el cual se desempeña, y a partir de ahí adaptará estos principios orientadores, ¿sí? Entonces, vayamos desde el principio. Fase 1, le vamos a decir, digamos, por ponerle un nombre a esta fase, un periodo de limpieza o periodo de musculación, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos de este primer periodo? Bueno, en primer lugar, volvemos a decir, atender al inicio del trabajo, el proceso directamente oxidativo, es decir, trabajar sobre la zona de máximo situación de ácidos grasos en un sujeto con obesidad, es una utopía, ¿sí? Sería algo milagroso, pero que no va a pasar. Pero sí, lo que puede llegar a pasar es atender directamente al proceso de generación de masa y función muscular, es decir, atender directamente al proceso sarcopénico, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas entonces en esta primera etapa? Bueno, el entrenamiento de la fuerza. ¿Dónde vamos a hacer foco? En miembros inferiores. ¿Por qué? Porque es una de las zonas que mayormente se ve debilitada y en la que muchas veces en sujeto con obesidad, producto de la carga constante de un alto peso corporal, puede llevar en articulaciones como la rodilla, los tobillos y la cadera de osteoartritis o artrosis, ¿sí?, o debilitamiento de las carillas articulares que generan cierto dolor y que con entrenamiento de la fuerza a largo plazo tienen muy buenas adaptaciones. Entonces, entrenamiento de la fuerza. ¿Con qué lo vamos a completar? Desde el inicio, todos los trabajos, bueno, podemos incluir trabajos de flexibilidad, de movilidad, de estabilidad y trabajos posturales, ¿sí? Objetivos.
aumento del tejido muscular y de la función muscular, y aumento de la capacidad de trabajo, para que, llegado al momento, podamos proponer otras herramientas. ¿Cuánto se proponemos? Y al menos 5 o 6 meses. Acá yo les puse inicio hasta el sexto mesociclo, entendiendo que cada mesociclo es un mes de trabajo, ¿sí? Esto puede ser más o menos de acuerdo a la persona y las adaptaciones que vaya logrando, ¿sí? Pero más o menos necesitamos un gran periodo de tiempo para que adaptaciones se generen de modo crónico y permitan luego responder a los nuevos estímulos que vamos a generar, por ejemplo, en la fase 2. La fase 2 le decimos periodo de construcción o génesis mitocondrial y vascular, ¿sí? Entonces, fundamentos de este proceso. Bueno, la adaptación generada en los primeros 6 meses con entrenamiento de fuerza, movilidad, estabilidad y postura, ¿sí? Permite introducir ahora el trabajo de gran intensidad, ¿sí? Como segunda gran herramienta, ¿sí? Que nos va a permitir llegar a la zona de oxidación. ¿Por qué? Porque aún atender a la oxidación es una utopía. ¿Por qué? Porque falta red vascular que permita transportar los ácidos grasos, los productos de la lipólisis, y falta lugares, o sea, mitocondrias, lugares donde oxidar o producir beta-oxidación, ¿sí? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, tenemos, además del entrenamiento de la fuerza, que no lo vamos a dejar de trabajar, además de los trabajos de movilidad, estabilidad y posturales, añadimos trabajos de HIIT o entrenamientos intervalados, fraccionados de alta intensidad, ¿sí? ¿Los combinamos con fuerza? Por supuesto que los combinamos con fuerza, porque dijimos anteriormente que los efectos de interferencia en esta población no se producen, ¿sí? Objetivos, entonces, aumento de capilares y de mitocondrias, y aumento de la capacidad de circulación y oxidación de ácidos grasos. Duración, séptimo al 12º mesociclo, ¿sí? Más o menos llegamos al primer año de trabajo, ¿sí? Ya vamos llegando al final, ¿sí? Les pido que me escuchen unos minutos más, nada más. Fase 3, entonces ya tenemos una persona con un gran nivel de fuerza muscular, de tejido muscular, tenemos un sujeto que ha generado adaptaciones relacionadas con la red capilar y con la creación de nuevas mitocondrias. Entonces ahora sí podemos atender, ¿sí?, al trabajo específicamente oxidativo, es decir, a la postura tradicional, entrenamiento continuo, cuya fuente energética principal son el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, ¿qué herramienta tenemos? Seguimos con fuerza, seguimos con HIIT y los trabajos de movilidad, estabilidad y posturales, y sí añadimos estímulos aeróbicos dependientes en la zona de máxima oxidación de ácidos grasos. ¿Cuáles son los objetivos? Aumentar la lipólisis y el transporte de ácidos grasos y aumentar la oxidación de ácidos grasos. Duración, desde el 13º mesociclo, o sea, a partir del primer año, en adelante podemos empezar con las múltiples combinaciones que a ustedes se les ocurran, donde haya fuerza, HIIT y trabajo, principalmente, como le llamamos en el habla coloquial, aeróbico, ¿sí? Fíjense, acá les dejo una imagen, ya como para ir cerrando con un chiste. El último punto a aclarar en este tercer avance del proceso adaptado es la necesidad de seguir realizando estímulos puros de fuerza y HIIT. Por eso le pongo integrar estímulos, que permitan mantener las ganancias en el tiempo mientras se avanza con la fase de oxidación. Esta podría ser una estructura que yo les dejo. En el curso analizamos cada una de las fases con mayor detenimiento, ejercicios tipo, sesiones de trabajo y demás. Acá les dejo un pequeño enlace, un pequeño detalle de cómo podrían ser estímulos puros de fuerza, ¿sí? Fuerza combinado con HIIT y fuerza combinado con entrenamiento moderado. Luego acá ya vamos haciendo diferentes combinaciones al correr de las semanas y vamos llegando a nuevas combinaciones donde hay muchísimo más tiempo de trabajo directamente oxidativo. ¿Qué es lo que yo les vuelvo a decir? Este momento final, mesociclo 17 al 18, es la propuesta, más allá del HIIT, que tal vez no era de la propuesta tradicional, esto es lo que se prescribía anteriormente. Un 40% de fuerza y un 60% de entrenamiento moderado, ¿sí? Pero que, como hemos analizado, la fisiopatología específica de la obesidad, el estado de la hipotoxicidad, no permite cumplir con los objetivos, ¿sí? A modo de cierre, y ya para terminar, no es menor explicar que estas guías no son más que eso, son propuestas orientadoras que, por medio del análisis de la ciencia, tratan de ser lo más acertadas para proponer ejercicio adaptado en personas con obesidad y diabetes tipo 2, ¿sí?
De todos modos, es necesario que ustedes analicen sus pacientes, clientes, sus alumnos, las personas con las que trabajan, sean cautelosos con los ejemplos y los tomen como principio de trabajo, siempre adaptando a sus contextos particulares. ¿Sí? Bueno, ahora sí, doy por cerrado. Fue un placer para mí haber hecho esta presentación. Dejamos un momento para preguntas y le dejo este cartelito a seguir estudiando porque realmente es un tema apasionante y del cual podemos pasar, profundizar muchísimo, muchísimo más, ¿sí? Así que, bueno, les digo muchas gracias por la atención y les dejo ahí mi contacto por si se quieren comunicar conmigo, ¿sí? Eh, José Luis, no sé si estás por ahí, si hay preguntas. Yo voy saliendo de la pantalla compartida. Bien, excelente tu encuentro, tu compartir, Joaquín, realmente muy interesante, muy focalizado en las necesidades que tenemos hoy en día existentes, ya sea con nuestros socios, clientes, alumnos. Recordemos de que el futuro es que se incrementan todas estas patologías de obesidad y diabetes, no sé a dónde iremos a parar, y para lo que todos están entrenando, estamos trabajando, que en nuestro espacio laboral tenemos un mercado muy amplio para ejecutarlo, ya sea para los niños, para los jóvenes, los adultos y sobre todo también para los ancianos frágiles. Eh, Gracias, Joaquín. Y les quiero comentar lo siguiente, como han ido ingresando personas a lo largo de este encuentro, que la certificación, aquellas personas que se han anotado, que ya han enviado sus datos personales, han realizado la gestión de pago, se le va a enviar este video también adjunto a la certificación, como así también el libro que le había comentado recién Joaquín de Matsudo, o bien algún otro libro relacionado a la actividad física y las patologías. Este curso de ejercicio físico con patologías metabólicas, ustedes van a ver en la página de la escuela que son 5 módulos y al finalizar de cada módulo hay preguntas que responder. Amén de que van a tener con el profesor coordinar encuentros para que lo vayan sacando sus inquietudes. ¿Qué es lo que quiero decirle a estas 50 personas que ingresaron el día de hoy? Normalmente en la escuela, la persona cuando se anota a uno, se le da la posibilidad que como está la situación económica mundial y latinoamericana y en algunos países mucho más, damos la posibilidad de que se anota uno y puede sumar un colega. ¿Para qué? Para que entre los dos puedan llegar a abonar el curso. A este grupo únicamente, al grupo que está de WhatsApp, grupo 1 y grupo 2, se le va a dar la posibilidad de que haya 3 personas que abonando uno lo pueden hacer 3. Es decir, que le va a salir, en vez de $60, le va a salir $20 para los que son de afuera de Argentina, y para Argentina está en 15.000 pesos argentinos. Yo esto lo voy a coordinar después por el grupo. Me pareció muy interesante y lo importante de todo esto es que quiero después un feedback que ustedes me escriban al WhatsApp de la escuela qué vieron de este encuentro, qué dudas les quedó, qué críticas, porque sobre la base de los errores se hacen los aciertos del futuro. Entonces, a mí me encanta siempre escuchar críticas, por más de que duelan, pero es la única forma de ir modificándonos a todos como docentes, como educadores, que tenemos alumnos, socios, clientes, que por lo general no nos gustan que nos digan nuestros errores. Pero de eso, digamos que vivimos. Si nosotros no mantenemos no satisfechos, sino fidelizados a nuestro socio, cliente, alumno, nos deja. Entonces, les pido por favor que por privado puedan realizar alguna observación de este encuentro para que vayamos corrigiendo para los próximos. ¿Qué más? El curso, la evaluación de la conferencia, como le acabo de decir. Y bueno, como le dije, que son 5 módulos. Si Joaquín, yo lo vi que se había copado mucho con el encuentro, excelente. No,
todo bárbaro, porque creo que el grupo le ha sumado toda esta participación que has tenido de compartir los conocimientos y las vivencias que vos tienes a través de estos años y el estudio acabado que tenés en la facultad. Así que creo, yo por lo menos quedé muy satisfecho. Así que algunas preguntas que había, si alguien la quiere decir, adelante. Voy a ver si está escrita alguna acá. Si podría explicar de vuelta lo del HIT, Joaquín. Había preguntado Rodolfo Helio Cortés. Bueno, ¿qué cuestión particular del HIT? Digamos, el concepto concretamente del HIT y algún otros tips nada más, porque si no el HIT es Bien. un libro, es un libro, así que... Tal cual. Rápidamente, HIT, podemos decir, entrenamiento fraccionado implica que, digamos, dentro de la carga de trabajo, la pausa es un componente más de la carga. Es decir, vamos a un ejemplo concreto. Te parás en un cono y corres hasta otro cono a 5 metros o a 10 metros, lo máximo, lo más rápido que podés, y volvés y luego descansás 20 o 30 segundos y lo volvés a hacer. Rápidamente vas y volvés. Eso es un entrenamiento de carrera fraccionado, de alta intensidad porque lo hago lo más rápido que puedo, ¿sí? Lo mismo podría ser sobre una bicicleta, sobre un elíptico o con algún circuito de ejercicios de sentadillas, lagartijas, etc. Eso habitualmente se relaciona con la intensidad de trabajo a partir de una escala de fuerza percibido, donde uno dice del 1 al 10 qué nivel de esfuerzo le parece ese trabajo, ¿sí? Entonces diríamos un nivel de esfuerzo 8, 9, 10, muy duro o máximo. Y si uno analiza con un biomarcador, por ejemplo, lactato, decimos que el HIIT trabaja a partir del umbral anaeróbico o el segundo umbral de lactato, ¿sí? Que es a partir del 85% del máximo consumo de oxígeno. Los beneficios que nos da el HIIT en el descenso de masa grasa son que produce dos adaptaciones claves. Más vasos sanguíneos para llevar ácidos grasos y más lugares de oxidación, que es donde el ácido graso entra para ser metabolizado y producir energía, ¿sí? Es la única forma de descender el tejido adiposo, tal vez no lo dije, pero no es ni transpirando, ni poniéndose más abrigo, ni nada por el estilo. La única forma de que el tejido adiposo se utilice es usarlo como sustrato energético. Sí. Así que bueno. Joaquín, muchas gracias. Y te preguntaba sobre el entrenamiento concurrente, Eduardo Aguirre. Sí, tal cual. Para patología metabólica, el entrenamiento concurrente, que es mezclar, combinar fuerza y resistencia, ¿sí? La forma en que lo combinas es justamente, la idea es proponerlo con estas ideas que yo les... Pero sí, es entrenamiento concurrente. Bien. Jesús ha levantado la mano. Adelante, Jesús. Buenas noches, profesor Joaquín. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo muy buena la conferencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es el manejo de las cargas con las personas de obesidad? O sea, ¿cuántas series, repeticiones, intensidades más o menos manejan? Si bien tiene que haber una evaluación cada diferente, ¿no? También habló sobre el entrenamiento concurrente, sobre la fuerza, la fuerza y el entrenamiento cardio. ¿Qué pelea en este caso hace el entrenamiento de fuerza y luego haciendo un entrenamiento de cardio? Jesús, muy entrecortado lo tuyo. No sé si Joaquín no ha podido... Escuché al principio algo que me parece que preguntaste de cómo es la organización de las cargas, cuántas series, me parece que preguntó. Mirá. Así es. Bien. Bueno, sería bastante raro que digamos eso. La idea es organizar las cargas, si queremos que aumentar la masa muscular, organizar las cargas en función de ello, ¿sí? En el curso de la escuela... Ahí se corta. Se nos fue Joaquín, parece. O yo no los escucho. Elisa lo escucha. La señal. Sí. Se fue la señal de Joaquín. Creo que nos abandonó, que se tiró del barco. Sí. Bueno. ¿Alguna otra inquietud?
Sí, ahí se fue nomás. ¿Alguna otra inquietud, chicos? Bien, que me puedan decir. Ahí está, Joaquín, adelante, ¿qué estaba diciendo? Pensé que te Perdón. habías tirado del barco. No, justo se me cortó. No, estaba diciendo que cuando queremos las cargas, digamos, detallar las cargas en este momento sería muy largo, pero un trabajo para la hipertrofia muscular sería en la fase 1, ¿sí? 4, 5, 6 series, siempre va a ser dependiente de la persona, 8 a 15, 20 repeticiones, con una intensidad moderada, 60, 80% de la RM. Siempre vamos a andar en ese perfil, digamos, para la hipertrofia muscular. De todos modos, en la actualidad, no me quiero extender en esto, pero la utilización de todo el rango de repeticiones completo, desde las muy cercanas a la repetición máxima hasta cercanas a 20, 30 RM, también tienen efectos beneficiosos para la hipertrofia muscular. Así que en esta población, y ¿qué quiero decir en esto? En esta población que generalmente no es deportista, tiene poca experiencia, realmente detenernos en si son 4 o 5 series, 8 o 12 repeticiones, no tiene mucho sentido porque muy fácilmente o mucho más que un deportista entrenado van a mejorar su masa muscular, justamente porque son sujetos sedentarios, hipocinéticos. Entonces, pero de todos modos, bueno, en el curso hay un detalle mucho más profundo con ejemplos de prescripción de cargas. ¿Sí? Walter Fernando había levantado la mano. ¿Se encuentra Walter? No. Sí, o no. No. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias por haberse sumado esta noche. Lo esperamos el domingo próximo a las 20 horas. No lo tengo aquí, pero ya se lo voy a subir al tema. Tendría que buscar, que lo da el licenciado Daniel Castro. Sobre todo es el tema de aprendizaje en escuelas primarias con los alumnos de nivel primario y secundario, si no me equivoco. Están agradeciéndote este encuentro, Joaquín, por el medio del chat. Un placer. Así que cualquier cosita lo vas a poder ver. Bueno, más nada por acá, que pasen una feliz noche y que mucha fuerza y energía para emprender la semana que se nos avecina. Gracias nuevamente. Chau, chau a todos y a todas. Hasta luego, buenas noches.